Hola, buenos días. Yo encantadísima de que me hayáis invitado para poder contaros en un par de minutos lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Y tal como comentaba Fede, nuestro grupo pues tiene este nombre, Bio-Nanophotonics, Bio-Nanofotónica, que tiene un nombre muy largo y a lo mejor pues puede parecer muy complicado. Pero básicamente ya Fede os ha explicado qué significa photonics. Básicamente es luz, utilizar fotones. En nuestro caso utilizamos la luz para estudiar y para entender procesos biológicos, o sea que hablamos de células, y esto lo queremos hacer a una escala nanométrica. Entonces, lo primero que os voy a colocar aquí es, a ver si esto me funciona. Vale, ¿qué es la escala nanométrica? Para que todos tengamos una idea de a dónde queremos ir. Básicamente, si veis aquí, en esta escala, que es una escala muy grande de espacio, bueno, pues hablamos en nuestro planeta, estamos aquí, nosotros nos movemos normalmente con dimensiones que tienen que ver, todos hablamos de metros o de kilómetros, pero claro, todos sabemos que tenemos escalas muchísimo más grandes porque podemos hablar de nuestro sistema solar o inclusive el universo, que son 26 ceros más grandes que el tamaño de un metro. O sea, esto es infinitamente grande nuestro universo. Pero también nos podemos ir a escalas más pequeñitas, y en alguna de estas escalas más pequeñitas es donde encontramos los nanómetros. Para que esto lo veáis de una manera más visual, pues os he colocado esta parte que está aquí, que es una foto satélite, donde ves, bueno, pues un instituto de investigación, y básicamente lo que voy a hacer, si esto funciona, es voy haciendo zoom ins, o sea, voy a ir yéndome hacia adentro para que veráis las escalas de tiempo. Entonces, aquí ya podéis ver un poco donde empiezo a ver un bosque, pero si me muevo aquí y quiero ver más cercano, pues empiezo a ver las partes seguramente de las hojas de este bosque, me voy más adentro y ahora empiezo a ver las hojas, sigo mirando más adentro, empiezo a ver esta estructura, ahora empiezo a ver las estructuras de esta hoja, ahora empiezo a ver células individuales, me voy dentro de esa célula y empiezo a ver el núcleo, y aquí empiezo a ver el ADN y la cromatina, y aquí está nuestro ADN. Y esto es básicamente la escala nanométrica, o sea, 0.0000008 ceros metros. Esto es lo que nosotros queremos ver. ¿Por qué queremos ver esto? Porque allí es donde ocurren procesos muy fundamentales dentro del campo de la biología. Vale, muy bien. Bueno, el interés en estudiar y ver objetos muy pequeñitos en la biología, pues no viene de ahora, viene de cientos de años. Y de hecho, los microscopios ópticos, como este que a lo mejor igual pues jugabais cuando eras pequeños todos, pues tiene ya muchos cientos de años. Y Fleming utilizó este tipo de microscopios tan básicos, basados en una lente aquí, y luego dibujaba a mano lo que él veía dentro del punto de vista de la biología. Y este proceso, por ejemplo, que fue Fleming el primero en visualizar, es un proceso que se llama mitosis, la separación de células entre sí. Vale, y él lo que hacía era que miraba por el microscopio y básicamente pues lo dibujaba. Hoy en día, en el 2015, en los tiempos de hoy en día, pues tenemos microscopios muchísimo más modernos si lo comparáis con esto, y ahora ya podemos ver directamente qué es lo que ocurre en una célula viva, cómo las células básicamente se están separando, que es lo que veis en este vídeo que está aquí. Entonces ahora no solamente no tenemos que dibujar, sino que podemos ver, y esto es muy importante dentro de la biología, qué es lo que está ocurriendo en tiempo real, o sea, lo que se llama ver la dinámica del proceso en sí. Muy bien. Esto existe y esto está. Fede hablaba de la frontera del conocimiento, que intentamos hacer en nuestro grupo y en Info. Bueno, básicamente estos procesos ya se pueden ver con microscopios convencionales, pero lo que nosotros queremos hacer es mirar dentro de la célula, mirar las moléculas individuales y cómo esas moléculas individuales interaccionan entre sí. Entonces, claro, para que os deis cuenta de la complejidad
de lo que esto ocurre, pues os pongo esto. Esto es básicamente una obra de un artista holandés que a mí me encanta, y lo que veis aquí es básicamente un patrón. Claro, si veis un patrón aquí, básicamente no sois capaz de ver cómo está compuesto este patrón, pero si yo fuese capaz con una lente incrementando la resolución, y entonces con esta lente muy grande incremento la resolución, pues puedo ver que esta estructura básicamente está formada de ranitas que tienen diferentes colores y que están organizadas de diferente manera. Y si pudiese ser capaz de todavía mirar con más detalle, podría ver ranitas individuales. ¿Por qué es importante mirar a ranitas individuales? Porque este patrón básicamente está formado por esas ranitas individuales, y por eso queremos verlas, queremos ver cómo están organizadas, queremos ver cómo interaccionan entre sí, porque esto es lo que define la función celular. Vale, ahora, ¿cuál es el problema de ver esto con luz, con fotónica? Aquí lo que veis en esto es una imagen de varias células. Cada una de estas estructuras es una célula que tiene diferentes colores, porque podemos añadir tintes que sean específicos para las distintas estructuras. Esto es el núcleo de la célula, que le podemos marcar en un color azul. Esto es lo que se llama el citoesqueleto, que es como la estructura de la célula, y todo esto. Esto lo podemos ver muy bien cuando queremos mirar cosas en el orden de las 100 micras. Pero cuando queremos intentar mirar y hacer lo mismo que os comentaba antes con esta gran lente, empezamos a ver que en vez de ver estas estructuras individuales, la imagen pues se vuelve como muy borrosa, y si intento ver más, la imagen es completamente borrosa y no puedo ver absolutamente nada utilizando la luz. Y esto es un problema que es lo que se llama el límite fundamental de difracción de la luz. Esto existe, es un límite fundamental de la física, y entonces por cientos de años se pensaba que la resolución máxima que podíamos obtener era alrededor de unos 500 nanómetros. Y una molécula pues tiene un tamaño de a lo mejor igual 2 o 3 nanómetros, con lo cual nunca podríamos ver una molécula individual de la luz. ¿Qué es lo que intentamos hacer en nuestro grupo? Bueno, pues desarrollar en la frontera de la ciencia y en la frontera de la fotónica, desarrollar nuevas técnicas que nos permitan estudiar estas interacciones entre moléculas individuales dentro de la célula y de una manera dinámica. Es decir, queremos ver cómo las cosas se mueven. ¿Por qué es importante? Porque es la manera en que la célula funciona. Es crucial para la función celular. Entonces nos interesa, por un lado, poderlo ver, pero por otro lado nos interesa saber cómo se regulan estas interacciones, y, de una manera muy importante, cuáles son las consecuencias para la salud y para la enfermedad. Las moléculas interaccionan entre sí para tener una función. Si estas moléculas dejan de interaccionar en la manera en que deberían hacerlo, pues esto se traduce básicamente en enfermedades o en patologías. Entonces, para mostraros un ejemplo de, claro, cuál es la diferencia, cómo son nuestros microscopios. Os había puesto antes dos imágenes de dos microscopios, unos de 1800 y uno del 2015. Pues básicamente este es el tipo de microscopios que nosotros utilizamos en el laboratorio, que lo construimos nosotros mismos. Entonces, claro, como Fede decía, necesitamos electrónica, necesitamos física, necesitamos biólogos, y son microscopios pues bastante complejos, pero nos permiten ver y llegar a ese nivel de precisión que nosotros queremos. Entonces, os muestro básicamente dos ejemplos. Este es un ejemplo en donde estamos trabajando muy activamente en nuestro grupo, que es básicamente entender los procesos de captura y difección del virus del VIH. Y ya os puedo decir que este proceso es muy parecido con el virus, con el COVID, y pasa básicamente de la misma manera, con otro tipo de células, que son las células, como sabéis, las células endoteliales, y en vez de ser el virus del VIH, pues es el virus del COVID, pero básicamente es lo mismo. Y veis que estos virus
son unos virus muy pequeñitos que tienen unas dimensiones de alrededor de unos 50 nanómetros y básicamente esta es la célula. Y lo que hace el virus es que básicamente se apodera de la célula e intenta internalizarse. Entonces, ¿qué queremos hacer? Verlo. Queremos verlo. Y este es un vídeo en donde os muestro cómo lo hace. Esto que veis todo aquí arrugado es la célula que se está moviendo y que es como muy feo, pero así es la célula cuando la miramos en el microscopio. Y estos puntitos verdes que están aquí, cada uno de estos puntitos verdes es un virus que tiene unas dimensiones de unos, como os dije, 50 nanómetros. Y si pongo el vídeo, esto es lo que veis. Veis que básicamente la célula se va moviendo, pero el virus se va básicamente agrupando, se pone encima de la célula y se va agrupando y forma estos machacotes tan grandes que veis aquí al final. ¿Qué es lo que ocurre con estos machacotes? Que al estar todos juntos, lo que hace el virus es que se internaliza dentro de la célula y es capaz de infectar la célula. Entonces, entender este proceso nos ayuda no solamente a entender cómo el virus lo hace, pero cómo intentar prevenir o bloquear esta captura o este proceso para prevenir la infección del virus. Otro ejemplo que os quiero poner es, por ejemplo, poder intentar entender qué es lo que ocurre dentro de la célula. Y este es un dibujo de cómo sería la célula con un montón de organelas dentro. Y lo que nosotros queremos ver es cómo un tipo de organela interacciona con la otra para pasar información. Entonces, en este caso, lo que veis aquí es este complejo que se llama el Golgi, esto se llama el Endoplasmatic Reticulum. Lo que hacemos es con nuestros microscopios ver cómo estas dos estructuras interaccionan entre sí, que es lo que veis aquí. En verde es una de estas estructuras y en pinky, en magenta, vemos otras estructuras y veis cómo estas estructuras son dinámicas y realmente se mueven e interaccionan entre sí. Esto lo podemos también hacer a nivel de toda la célula. Esto es el núcleo y ahora veréis aquí todas estos distintos tipos de moléculas. Esto es a escala nanométrica y veis cómo todas este tipo de moléculas pues se están moviendo. Algunas de ellas se están tocando, viajando de una manera más rápida, más lenta, y toda la estructura del citoesqueleto que se está moviendo. Entonces nosotros intentamos no solamente verlo, sino que entender qué es lo que está ocurriendo, porque como os dije, en un proceso de enfermedad esto básicamente se ve alterado y queremos entender cómo se ve alterado para poder solucionar el problema o aportar soluciones a la medicina. Bueno, y con esto ya dejo de compartir, simplemente comentaros que por supuesto la investigación no la hago yo sola en mi grupo, sino que tengo un grupo de investigadores jóvenes estupendos y fantásticos y básicamente son ellos lo que bueno, pues hacen la investigación. Y con esto pues ya dejo, muchas gracias.